Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación al equipo de Batilana que me ha permitido estar hoy día. Es un placer para mí estar hoy día acá y poder compartir algunos de los conocimientos que tenemos cuando hablamos del manejo de alimentación de las vacas lecheras en especial esta mañana. Y luego, en la misma mañana, voy a hacer una segunda presentación sobre el manejo de los terneros. Y mucho de lo que yo voy a compartir hoy día son experiencias que hemos tenido con nuestro equipo de investigación en los últimos años. Vamos a empezar esta mañana hablando del comportamiento de las vacas lecheras, especialmente en relación al manejo alimenticio de las vacas lecheras y utilizando ese conocimiento para poder optimizar su manejo nutricional. Una gran parte de mi tiempo lo utilizo observando cómo las vacas se comportan para poder ver cómo las alimentamos, cómo las manejamos, para poder utilizar ese conocimiento para optimizar las dietas que le damos a esas vacas de manera que al final del día puedan obtener el mejor valor de eso y podamos conseguir la producción más eficiente y la mejor salud para esas vacas que estamos manejando. La primera pregunta que quiero hacerlos pensar es ¿por qué tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de las vacas? Llevo ya 10 años haciendo investigación en el comportamiento alimenticio de las vacas, así que para mí es importante, pero debe ser también importante para los productores lecheros. Y la respuesta más sencilla, la primera que quiero que piensen ustedes, es el hecho de que si nosotros hacemos o queremos que las vacas coman más comida, tenemos que hacer algunos cambios en la forma en que lo hace. Si nuestro negocio es hacer leche, queremos que las vacas produzcan leche, tenemos que hacerlo la mayor cantidad posible y de la manera más eficiente posible. Y para ello tenemos que estar seguros de que la vaca come un montón de comida. El primer factor limitante para alta producción es la cantidad de nutrientes que la vaca puede consumir. Así que si nosotros queremos que la vaca consuma más comida, tenemos que pensar, ¿qué es lo que va a hacer lograr que aumente su consumo? El consumo tiene una importancia, pero el hecho de que la vaca consuma mayor cantidad tiene mucho que ver con la forma en que lo hace. Quiero enseñarles este esquema en la pantalla, donde les voy a mostrar que la cantidad de que una vaca consume de alimento está en función de diferentes aspectos de su comportamiento alimenticio. Así que, si nosotros queremos que una vaca coma más comida, tiene que tener más comidas por día o comidas más grandes por día, o una combinación de esos dos factores, porque una multiplicada por la otra va a dar como resultado su ingesta total. Lo mismo con el tiempo que pasa comiendo. Es importante que pase un cierto tiempo comiendo su comida. Tiene que comerlo a cierta tasa de ingesta y multiplicamos esos dos y nos da también el consumo total de ingesta de la vaca al día. Una pregunta entonces tenemos, ¿qué es más importante para esa vaca? Si nosotros queremos promover cambios en su patrón alimenticio, ¿qué es lo más importante que nosotros vamos a hacer para aumentar su ingesta de materia seca? Y esa es la pregunta que nos venimos haciendo en los últimos años. Y nuestros investigadores han mirado esto recientemente usando un análisis multiestudio, donde tenemos información de diferentes estudios y los hemos puesto todos juntos para tratar de predecir cuál de los comportamientos alimenticios es más importante en relación a ingesta y a producción de leche. Y lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que los dos factores más importantes asociados con una alta ingesta de alimento, con alta ingesta de materia seca, era el tiempo que la vaca pasaba comiendo cada día, cuánto tiempo estaba parada en el comedero y también cuántas comidas tiene por día, o sea, cuántas veces iba hacia el comedero y consumía su alimento.
Y si ustedes ven en un ejemplo acá, aquí tenemos la asociación de los datos que tienen por un lado el tiempo que las vacas pasan comiendo por día, algunas solamente 2 horas por día, otras pasan 6 horas por día comiendo. Y eso en relación con la ingesta de materia seca de esas vacas. Todas estas son vacas de alta producción, vacas que dan 40 a 50 kilos de leche por día, muy alta producción. Y algunas con un nivel muy alto de ingesta de materia seca. Así que, si bien vemos variación acá, la tendencia en general es que a mayor producción, mayor tiempo necesitan pasar comiendo, especialmente nuestras vacas de más alta producción, de más alta ingesta. Necesitan pasar 4, 5, hasta 6 horas paradas en el comedero. Entonces, todo aquello que vaya a limitar su habilidad para hacer eso va a tener un efecto negativo en su ingesta. Lo mismo con cuántas veces al día va la vaca a comer. Nosotros queremos que la vaca vaya el máximo de veces posible para poder maximizar su oportunidad de comer toda la ingesta mayor. Esto es bien interesante porque no solamente es bueno desde el punto de vista de ingesta, sino también es muy importante desde el punto de vista de salud ruminal y de la eficiencia en que trabaja el rumen de la vaca. Y me gusta hacer énfasis en que no es solamente importante cómo come en términos de cuánto consume, sino también en términos de cómo digiere esa comida. Y pongo acá estos 2 videos para que piensen qué es lo natural para una vaca comparado con lo que nosotros le pedimos que haga, y que piensen en las consecuencias que tiene en la digestión de la vaca. La vaca lechera es un rumiante de pastoreo, así que las bocas de su boca y su comportamiento, su sistema digestivo, todos están hechos para pasar tiempo pastoreando forraje. Bajo circunstancias normales, esta vaca va a pasar 7-9 horas por día pastoreando, normalmente en su mayoría durante el día, y luego el resto del día va a estar echada rumiando. Si nosotros contrastamos esto con la situación en la cual sacamos todo, nosotros mismos recolectamos el alimento, lo mezclamos y lo ponemos enfrente de las vacas como una ración total mezclada. Sacamos el trabajo de la vaca, entonces su comportamiento alimenticio va a cambiar. Ahora solamente necesita la mitad del tiempo o la tercera parte del tiempo dedicada a comer, y va a poder comer el doble de materia seca bajo estas circunstancias. Y esa materia seca, ese alimento que ella va a consumir, es muy diferente al que pastorea. Este va a contener todo un grupo grande y una mayor proporción de alimentos de alta fermentación, de carbohidratos altamente fermentables, que cuando llegan al rumen, cuando son consumidos, van a ser digestidos rápidamente, produciendo muchos ácidos grasos volátiles. Y como resultado de eso, nosotros vemos que desciende el pH ruminal de la vaca. Por lo tanto, mientras mayor el tamaño de los alimentos, mayor el tamaño de la comida, mayor influencia sobre el ambiente ruminal. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que si esas comidas son muy grandes y con poca frecuencia, vamos a ver mayores variaciones en el rumen de la vaca. Si nosotros vemos este ejemplo, es información de un estudio que se hizo hace unos años. Es simplemente una medida del pH del rumen durante 24 horas. Y nosotros vemos que el pH del rumen el pH está reflejando cuántos ácidos se ha producido en el rumen. Y ustedes pueden ver acá subidas y bajadas a lo largo del día. Si hacemos una línea con un pH de 6, vemos 4 periodos del día en que el pH bajó del pH de 6. Y esas caídas, en este caso, están asociadas muy bien con momentos en que la vaca come grandes cantidades de comida. Así que nuestro reto es tratar de reducir el riesgo de estas bajadas que van a ocurrir. De la única manera es tratar de mantener un poco más constante su ingesta durante el día. Si bajamos ese pH más bajo que 6, la función de las bacterias, sobre todo aquellas que están digiriendo las bacterias en
el rumen son menos eficientes, trabajan más lentamente. Entonces el rumen baja su eficiencia, funciona más lentamente, digiere más lentamente, menos el alimento es absorbido, menos es aprovechado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de mantener esto lo más establemente posible para mantener el rumen funcionando. Y al mismo tiempo, mientras más de estas caídas tenemos un mayor riesgo de depresión de la grasa en la leche. Comenzamos a tener problemas con la biohidrogenación de los ácidos grasos en el rumen, y esos intermediarios pueden causar entonces una reducción en la producción de grasa de la leche. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de acidosis, de problemas de riesgos de disminución del porcentaje de materia grasa en la leche, cuando hay esas bajadas de pH en el rumen. Por lo tanto, no nos sorprende entonces una asociación mediante el comportamiento alimenticio y el porcentaje de grasa de la leche. Este es un ejemplo, data también de una información de hace unos años, donde nosotros tenemos un grupo de vacas mostrando nuevamente una relación positiva entre el número de alimentos o el número de veces que la vaca va hacia el comedero y su porcentaje de grasa en la leche. No es una relación perfecta, pero en general vemos esta asociación positiva. Aquellas vacas que van más veces a comer y que consumen más o menos la misma cantidad de comida van a tener un ambiente más estable en el rumen, lo que va a dar como resultado un mayor porcentaje de grasa en la leche. El otro aspecto que nosotros tenemos que considerar en el comportamiento alimenticio es qué cosa es lo que la vaca consume realmente. Cuando ustedes dan una ración total mezclada a las vacas, lo hacemos con una buena intención de que van a comer exactamente lo que se les pone al frente. Pero el reto es que aunque nosotros hacemos eso y lo mezclamos bien, las vacas comienzan a escoger. No necesariamente lo va a comer como nosotros se lo damos, y ella va a hacer lo mejor para poder escoger esas partes de la dieta que ella quiere. Y este resultado, como nosotros vemos, de esa selección o de ese escogimiento va a causar una variación en lo que la vaca consume en comparación con lo que nosotros pensamos que ella consume. Pasamos mucho tiempo y mucho esfuerzo haciendo una ración, comprando buenos alimentos, trabajando con programas de nutrición, poniendo raciones que en el papel se ven muy bien, pero al final del día, si la vaca no consume la ración como nosotros le hemos dado en el papel, todo ese trabajo se va a la basura. Así que nosotros necesitamos, al máximo que podamos, asegurarnos de que la vaca consuma la dieta lo más cercano a lo que nosotros queremos. Y si ella no lo hace, vamos a ver las consecuencias, tanto en la vaca como en el rebaño completo, sobre todo en cuanto a la producción. Acá quiero resaltar qué gran diferencia podemos ver en producción, en resultados de producción en relación a cuánto las vacas pueden escoger su alimento. Otra vez, también información sobre una investigación bastante reciente. Todas las vacas consumen el mismo alimento. Y nosotros vemos acá con niveles similares de producción. Y miremos sobre todo cuando escogen las partículas más largas o más de forraje. Para eso lo medimos con esa caja que está abajo, se miden los tamaños de las partículas. Y podemos ver que si las vacas comen o no comen exactamente lo que le damos, entonces, el 100% es cuando comen exactamente lo que le damos. Mientras va bajando el porcentaje, esas vacas van seleccionando, dejando las partículas más largas y escogiendo, por ejemplo, como el concentrado, ¿no? Si miren acá, lo que ven nosotros es una correlación entre el porcentaje de grasa de la leche de la vaca en relación con el escogimiento de las vacas. Entonces, todo es lo mismo, las vacas producen similar y las vacas consumen similar. Pero si ustedes se fijan hacia la derecha, aquellas vacas que escogen más hacia el lado izquierdo, digamos, el porcentaje de grasa va hacia abajo.
solamente porque esas vacas en particular están escogiendo el alimento. Y eso tiene sentido, porque muchas veces las vacas lo que hacen es escoger y dejar de lado la fibra. Con eso baja el pH del rumen. Y eso, como hemos dicho, va a aumentar la posibilidad de que baje el porcentaje de grasa. Y lo interesante es que hemos visto una relación muy similar con proteína en la leche. Normalmente el porcentaje de proteína en la leche es difícil de influenciar desde el punto de vista nutricional. Podemos manipular mucho más fácil el porcentaje de grasa que el porcentaje de proteína. Sin embargo, que en este análisis vemos la misma relación. Si las vacas pueden escoger más su alimento, baja su porcentaje de proteína en la leche. Y uno se pregunta, ¿por qué es esto? Y una vez más, si las vacas no consumen la dieta que nosotros les estamos poniendo, la ración está balanceada, tanto para proteína como para aminoácidos. Y si no consumen esa dieta que nosotros le estamos dando, con esa precisión, entonces no están consumiendo ese balance que nosotros le estamos dando. Por lo tanto, los microbios en el rumen no van a ser capaces de crecer y de proliferar, de manera que no produce la misma cantidad de proteína microbiana que nosotros estamos esperando, y por lo tanto la leche no va a tener tampoco ese porcentaje de proteína que nosotros esperamos. Entonces, mientras mayor posibilidad tenga la vaca de escoger, menos proteína va a producir al final del día. Esto, por supuesto, no solamente es a nivel de vaca, pero a nivel del hato, a nivel del rebaño. Y tenemos acá información de un estado que se hizo en un hato en Canadá, donde mirábamos a todo un rebaño y cuánto escogían. Una vez más, si vemos acá partículas grandes, que son las que se quedan arriba cuando usamos esa caja para... vemos que por cada 2% que dejan de las partículas largas, vamos a tener menos 0.9 kilos de leche menos por día. Y también un 2% de disminución en eficiencia productiva. No suena mucho, pero en el estudio con algunos hatos estaban rechazando hasta 10% de las partículas largas. Entonces, en ese rango, en diferentes hatos, el promedio más o menos va a ser hasta 4 litros y medio por vaca de reducción, solamente porque las vacas han podido escoger. No han comido lo que le estamos dando. O sea, nosotros, todo estaba controlado, todo era igual, solamente la diferencia era que algunas eran capaces de poder escoger, y eso daba hasta 4 litros y medio, o sea, 15% menos de producción con la misma comida. Entonces, les reto ahorita a ustedes a pensar qué pueden hacer para poder cambiar y poder disminuir esa diferencia en producción, simplemente haciendo cambios en cómo comen las vacas. El último comportamiento que quiero que ustedes piensen cuando estamos hablando de comportamiento alimenticio es qué hace la vaca después de que ha consumido el alimento. Y la vaca va a pasar unas cuantas horas al día comiendo, pero luego va a pasar 8 a 10 horas del día echada rumiando. Entonces, 8 a 10 horas se pasan rumiando. Y nuevamente, eso es lo que hace que las vacas lecheras sean unos rumiantes únicos. Ese proceso por el cual van a regurgitar el alimento. Y eso sirve a muchas funciones para la vaca. Lo primero va a ser un buffer en el rumen. Entonces la vaca al rumiar produce mucha saliva, la saliva tiene bicarbonato y el bicarbonato va a mantener el rumen mucho más estable y va a ayudar a promover la salud ruminal, mantiene el rumen trabajando ya que está saludable. El otro lado de eso es que va a producir tamaños alimenticios más pequeños que son más digestibles. La mayor parte de la rumia no la hacen cuando están comiendo, la hacen después, cuando están echadas. Y ahí van partiendo todas esas partículas ruminales de manera de que la bacteria puede actuar de una manera más rápida sobre esa alimenticia y poder ir digiriéndolo de manera que los nutrientes van pasando mucho más rápido. Mientras más rápido esto pasa, más rápido se puede llenar el rumen nuevamente. Mientras más rumia, más rápido digiere y más rápido puede aumentar su consumo total.
total. Por lo tanto, no nos debe sorprender que si nosotros miramos algo así como el tiempo de rumia que pasa una vaca, las vacas que son de alta producción son las vacas que también pasan más tiempo rumiando y mayor consumo. Nuevamente es data que nosotros recibimos de varios estudios y vemos que algunas vacas solamente rumian por 5 o 6 horas por día. Otras vacas, sin embargo, pasan hasta 10 horas al día rumiando y vemos una relación positiva nuevamente. Mientras mayor ingesta, vacas de mayor producción necesitan tener por lo menos 8 a 10 horas al día rumiando. Y si no lo hacen, entonces nosotros vemos la consecuencia. Vemos impacto negativo en salud y también en total ingesta de las vacas. Así que la pregunta ahora, la parte teórica, ¿por qué el comportamiento de las vacas es importante? Entonces ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo usamos este conocimiento? ¿Qué podemos nosotros juntar de todo esto para usarlo prácticamente cuando estamos hablando del manejo alimenticio de las vacas? Lo primero que quiero hablar es la oportunidad de monitorear el comportamiento. Siempre miramos a las vacas y miramos lo que las vacas hacen. Pero mientras nuestros rebaños van creciendo y cada vez tenemos corrales con más vacas, se va haciendo más difícil observar a las vacas de manera individual y saber qué es lo que la vaca hace en su tiempo. Y aquí es donde nosotros vemos mucho interés en la industria lechera y mucha mejora en los últimos 5 a 10 años. Cada vez hay mayor interés en monitorear a las vacas individuales dentro de un rebaño y hacerlo de manera remota. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero sí quiero mostrarles que actualmente hay gran interés en la industria lechera porque cada vez estamos más automatizados en diferentes cosas y una de ellas, muy importante, es la habilidad de monitorear el comportamiento de las vacas. Hay muchos sistemas disponibles en el mercado actualmente para poder monitorear cuánto tiempo las vacas están echadas, cuánto tiempo las vacas pasan comiendo, cuánto tiempo las vacas pasan rumiando, hasta saber exactamente en qué parte del cobertizo, en qué parte del corral se encuentra la vaca. Y muchas de estas cosas están muy bien validadas y se puede obtener los resultados. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Para qué? Y una gran parte de esta investigación o de la investigación que se está haciendo ahorita, utilizando esta tecnología, lo que están tratando de hacer es ver cómo correlacionar o cómo encontrar los comportamientos alimenticios de estas vacas. Y esto es uno de los ejemplos de la información que se ha obtenido de la investigación. Mi grupo, por ejemplo, ha hecho esto. Hemos estado observando algunas de estas oportunidades para monitorear el comportamiento de las vacas y hacer una correlación con la salud de las vacas. Este es un estudio que hemos publicado hace un par de años donde vemos a vacas durante el periodo de transición. Entonces, 2 semanas antes del parto hasta 4 semanas después del parto. Y si vemos solamente el tiempo de rumia de las vacas. Y lo que ven ustedes acá es que las vacas que se mantienen sanas en la línea azul y en comparación con las de la línea amarilla, que son aquellas que han desarrollado cetosis. Y no nos debe sorprender cómo vemos que las vacas que tienen problemas de salud tienen menores tiempos de ruminación o de rumia al momento de diagnosis, mientras que las que estuvieron saludables han tenido mayor tiempo. Y podemos ver aparte que este cambio comienza a suceder desde antes de que la vaca para, en esa semana antes del parto, donde las vacas todavía no tienen ninguna diferencia clínica, pero sí tienen diferencia ya en el comportamiento, de manera de que eso está reflejando seguramente una diferencia en ingesta. Pero las vacas que se mantienen saludables son aquellas que han seguido con un consumo bastante parejo antes de parir y luego después de parir inmediatamente arrancan de nuevo con un buen consumo. En cambio, las vacas con problemas son aquellas vacas que comenzaron a bajar su consumo desde antes de parir. Eso les da un riesgo significativo de problemas después del parto. Acá tenemos otro ejemplo que es bien interesante, un estudio nuevo que hemos hecho y que ha sido publicado el año pasado. Aquí vemos cómo la rumia o el tiempo de rumia va a cambiar
cambiar en función a la producción y a los días. Por ejemplo, acá es una vaca que tiene un desplazamiento de abomazo. Entonces ustedes pueden ver a los días relativo al diagnóstico. El día 0 es cuando se ha diagnosticado a la vaca con un desplazamiento de abomazo. Entonces vamos yendo hacia atrás en el tiempo y podemos ver cómo el comportamiento había cambiado ya en las vacas antes del diagnóstico. La línea azul es la producción de leche. Entonces pueden ver cómo 4 días antes de diagnosticar el desplazamiento de abomazo bajó la producción. Es interesante que el tiempo de rumia cambia 8 días antes. Entonces, una vez más, esto es un indicador de disminución en la ingesta de materia seca, menor consumo alimenticio de esas vacas antes de que se dé la baja en producción de leche. Y esto es bien consistente con diferentes papeles que han sido publicados, donde podemos ver de manera consistente que el comportamiento de las vacas cambia 3 o 4 días antes de que baje la producción. Entonces nos permite hacer un comportamiento anterior, no esperar a que la vaca baje la producción, sino apenas comienza a disminuir su consumo. Y eso nos da tiempo para intervenir. Entonces, eso es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? Es bueno decir que la tenemos, es bueno que la podemos colectar, pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista práctico? Entonces, ahora, como ya hablé antes, lo más importante es que nos da una herramienta para los ganaderos lecheros para identificar a las vacas que necesitan atención. Usamos estas herramientas que nos permiten monitorear el comportamiento, también para detectar celos, pero sobre todo en este caso importante para identificar cambios en el comportamiento, de manera que podemos identificar a las vacas que necesitan atención, hacerles un examen clínico y tratar de encontrar cuál es el problema con esas vacas y qué es lo que podemos hacer. Podemos usar también esta información para poder determinar cambios en el manejo del establo, en el manejo alimenticio. Si el comportamiento de todo el hato cambia, entonces hay también un cambio muchas veces en el alimento. Entonces, de esa manera, cuando nosotros vemos un comportamiento, bueno, tenemos que ver si ese cambio nuevo, hacemos un cambio y ver cómo ese comportamiento refleja ese cambio. De esa manera es más reactivo en términos que mirar solamente a lo que hacen las vacas. Otro aspecto de modificar el comportamiento de las vacas es que lo podemos hacerlo antes, de manera preventiva. Por ejemplo, al cambiar la forma en que nosotros le damos de comer a las vacas, para tratar de estar seguros de que las vacas van a comer y van a rumiar su alimento de la manera en que nosotros queremos. Si lo podemos hacer, estamos nosotros viendo que vamos a estimular la salud. Desde el punto de vista nutricional, ¿qué significa esto? Lo primero, las dietas que le damos a las vacas deben promover un buen comportamiento alimenticio en las vacas. Es decir, que coman comidas pequeñas, frecuentes, que sean difíciles de escoger y que estimulen la rumia. Es fácil decirlo, podemos hablar todo el día sobre esto. No tenemos tiempo el día de hoy, pero sin embargo voy a resumir esto en 3 palabras. Manejo adecuado del forraje. La base de toda ración lechera es el forraje que contiene. El forraje es la clave para mantener la salud ruminal, para mantenerlo funcionando y para mantener el nivel de ingesta de las vacas alto y consistente. Nosotros necesitamos utilizar el mejor forraje que podamos conseguir para introducirlo en nuestra ración, que tenga forrajes de alta calidad, de alta digestibilidad. Mientras mayor digestibilidad tenga, mayor tasa de pasaje, mayor consumo de la vaca. Además, tenemos que estar seguros de que tengamos una cantidad adecuada de forraje, que ese rumen se mantenga lleno, se mantenga la vaca rumiando, y eso es lo que nos va a mantener un ambiente saludable para esa vaca para poder digerir. Y por último,
queremos mantener un procesamiento adecuado de esos forrajes, estando seguros de que el tamaño de la partícula no sea muy grande, de manera de que las vacas no lo puedan escoger, que esté bien picadito, y de esa manera va a ser digerido más eficientemente. Y quiero hacer un ejemplo o mostrarles un ejemplo de cómo pequeñas diferencias pueden tener un gran impacto en el comportamiento de las vacas cuando hablamos algo como el procesamiento del forraje. Y quiero aquí resaltar otra investigación bastante reciente que recién la estamos publicando, que la hicimos hace como 1 año y medio, donde nosotros estamos viendo a vacas que durante las 4 primeras semanas después del parto, y les damos 2 dietas que son exactamente igual en composición. La única diferencia entre las 2 dietas es el largo de la partícula de heno. Usamos una paja de cereal, paja de trigo, para poder darles un efecto de fibra y lograr que ese rumen trabaje de manera más saludable. Pero vamos a ver cuál es el impacto del largo de esa paja. Alguna le picamos muy pequeña, 2 centímetros y medio, 1 pulgada, en contra de la de puntos rojos que tienen de 5 a 7 centímetros y medio. Y acá ven ustedes la ingesta de materia seca de las vacas. En general es bastante similar en este grupo entre los 2 tratamientos. Donde se puso interesante es cuando lo comenzamos a mirar dentro de la vaca. ¿Qué sucedía dentro de la vaca? Y acá vemos una diferencia. Entonces, este es el tiempo que las vacas pasan con un pH deprimido. O sea, tenemos que en el retículo tenemos unos medidores de pH, y este es el tiempo que las vacas pasaron con un pH más bajo de 5.8, que digamos es un umbral para lo que nosotros ya comenzamos a llamar acidosis subaguda. Si vemos que las vacas que estaban con la paja más larga pasaban más tiempo con la depresión en el rumen, con la depresión de acidez. Entonces es interesante porque nosotros vemos que la ingesta fue exactamente igual en los 2 grupos, pero ¿cuál es la diferencia? Y lo único que fue diferente es la selección o el escoger que pudieron hacer las vacas. Comenzamos nosotros a poner las muestras usando esta caja y vemos que con la dieta, con la fibra más larga, la vaca la podía escoger mucho más. Entonces las vacas, hay una variación entre lo que consumimos y lo que predecimos. Por lo tanto, vimos diferencia también en producción animal. Entonces vemos aquí que la que tiene la paja más larga, a lo largo de estas 4 semanas después de la lactación, y sí vemos una diferencia. Vemos que las vacas en ese periodo de 28 días van a producir 76 litros más de leche, usando la paja corta que usando la paja más larga. Entonces es una gran diferencia en solo 28 días, 76 litros de leche que podemos perder con la misma ración, solamente con el comportamiento de las vacas, que son capaces de escoger. Y cómo pequeñas diferencias van a tener un gran impacto en las vacas. Y con cualquier forraje puede causar esta misma diferencia, no solamente con paja. Además de diferencias macro en la dieta, quiero también resaltar que pequeñas diferencias pueden hacer bastante diferencia. Los macrocomponentes de la dieta obviamente son muy importantes, pero nosotros también tenemos que pensar en el rol de otras cosas más pequeñas que nosotros agregamos para mejorar la eficiencia y para ayudar a la función del rumen. Quiero resaltar que hay muchas cosas que nosotros utilizamos para estabilizar el rumen. Pero vamos a poner aquí un ejemplo de monencina, rumencina, bicarbonato de sodio o levaduras. Todas estas cosas que nosotros ponemos en el rumen sabemos que va a tener un impacto positivo en el rumen, manteniéndolo más estable. Pero lo que es único en los estudios que he puesto acá, en todos estos estudios,
No solamente estos aditivos tienen un impacto positivo, sino también tienen un impacto positivo en el comportamiento alimenticio de las vacas. Así que cuando nosotros podemos estabilizar el rumen de la vaca, lo que vemos es que también mejora el comportamiento alimenticio de las vacas. Así que tenemos un efecto circular, que estos aditivos van a mantener el rumen saludable y funcionando bien. Acá tenemos los resultados de un estudio que hicimos comparando vacas de alta producción, vacas que producen 40-50 kilos de leche al día, y comparándolas con aquellas que consumen un producto con levadura. Vimos que no había diferencia en la ingesta con las vacas de alta producción. Ahora, son vacas de alta producción que seguramente ya no pueden comer más. Pero lo que sí vimos es que ese aditivo mejoró el comportamiento alimenticio, es decir, vimos más alimentos por día, o sea, más periodos de alimentación por día. Entonces, no alimenta la cantidad total, pero sí alimenta las veces que se alimenta. De esa manera el rumen está más estable y vemos más rumia y mayor porcentaje de materia grasa en la leche. Un rumen más saludable nos produce estos dos factores. La otra cosa que tenemos que pensar es estimular buenos patrones de alimentación en la vaca a lo largo del día. O sea que no es solo la dieta es un aspecto, pero luego es muy importante cómo manejamos esa dieta. La pregunta para nosotros es cómo estimulamos a las vacas para que tengan un buen comportamiento alimenticio durante el día. ¿Esta es la forma en que nosotros lo estimulamos? ¿Cuál es el problema acá? No hay comida. Parece simple. Pero no pueden creer cuántas veces he ido yo a establos lecheros y encuentro las vacas que están así, algunos corrales que no tienen alimento. Y eso es lo más simple que nosotros podemos hacer para asegurar que las vacas coman a un buen nivel, que siempre tengan comida enfrente de ellas. Porque si nosotros tenemos situaciones donde las vacas se quedan sin comida, donde el comedero está vacío, hay dos resultados. Uno, que no estamos maximizando cuánto consumen las vacas, lo cual es un problema. Y lo segundo, que cambia su patrón alimenticio. Porque la próxima vez que le pongas comida y las vacas están hambrientas, entonces, ¿qué van a hacer? Van a comer como locas y van a comer una comida grande. Y eso no es lo que nosotros queremos. No queremos comidas grandes. Queremos varias comidas pequeñas. Entonces, ¿cómo hacemos eso bien? Siempre hemos pensado que el comportamiento alimenticio del día está relacionado con el tiempo del día, que a las vacas les gusta comer en la mañana, les gusta comer en la tarde. Sí, es cierto, si las vacas están en pastoreo, eso es lo que ellas van a hacer. Pero si nosotros tenemos animales que reciben una ración total mezclada y nosotros las tenemos en un cobertizo o en un corral, el patrón alimenticio va a estar más dictado por los efectos de manejo que nosotros hagamos sobre el día. Por ejemplo, cuando ella viene del ordeño, va a comer. Y sobre todo, si tiene alimento al frente de ella, cuando ella viene del ordeño. Así que si nosotros pensamos en el manejo de la alimentación, en términos de cómo manejamos los patrones de alimentación de la vaca. Nosotros sabemos que a la vaca le gusta la comida fresca. ¿Les parece bueno esto? Hay mucha comida. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a recalentar? ¿Se va a malograr? Y va a despertar todo tipo de bacterias, vamos a conseguir fermentaciones secundarias, alimento podrido, alimento con una fermentación indeseable. Entonces, esto es un desperdicio, porque al final vamos a terminar con vacas que no quieren comerlo, se va a ir recalentando, mientras más se recaliente, más lo van a escoger, y cuando lleguen a la parte baja de esa pila, pues va a estar totalmente
totalmente diferente a lo que nosotros les dimos o lo que queremos que consuma. Entonces, una vez más, nuestros retos es cómo manejamos ese alimento para poder mantener consistentemente la ingesta de las vacas. Una de las oportunidades que tenemos es cuántas veces al día le damos de comer a las vacas. Si le damos a las vacas comida una vez al día, van a tener una pila grande de alimento que se va a tener mayor posibilidad de que se recaliente, de que se pudra y de que las vacas lo escojan. Si aumentamos de una vez a 2 veces al día, ya tenemos vacas que pasan más tiempo en el comedero. Vemos más comidas por día y vemos que la ingesta aumenta y vemos menos selección. Esto solamente es un ejemplo de un establo más antiguo entre darles de comer una vez y 2 días. Y vemos a la izquierda también que el porcentaje de la fibra cambia como resultado del escogimiento de las vacas. Y si cambiamos a 4 veces, 5 veces al día, vemos todavía mayor impacto y tenemos mayor consistencia en lo que las vacas consumen. Siempre me gusta enseñar esta data porque es un dato muy importante que viene de los Estados Unidos, de un equipo de investigación en Penn State, en la Universidad de Penn State, y ellos están mirando aquí cómo las vacas lecheras, cómo el porcentaje de composición de la leche, en este caso sobre todo la grasa, cambia en respuesta a cuántas veces al día se le da de comer a las vacas y la dieta que se les da. Si ustedes ven acá, como el porcentaje de leche ha bajado bastante, solamente miren, alrededor de 3%, comenzando de 2.7 en una dieta que ya de por sí no era la más adecuada para mantener un rumen saludable. Se encontró que con esa dieta, que no era la óptima, al darle la comida 4 veces al día, las vacas subían en porcentaje de grasa de 2.7 hasta 3.20. Entonces, la única diferencia aquí era cuántas veces al día se le daba a las vacas, que también se les distribuía la ingesta durante el día. Entonces, una vez más, cuando nosotros tenemos problemas de porcentaje de grasa en la leche, esta es una manera muy simple de mejorar el porcentaje de grasa, solamente mejorando a las vacas la forma en que coman más veces al día. A veces no tenemos la oportunidad de cambiar la frecuencia en la que hacemos las cosas. Entonces tenemos que comenzar a pensar, ok, ¿cómo manejamos el tiempo de estas cosas durante el día? Y me gusta ver este estudio también en el cual vemos a vacas que están ordeñadas, en este caso 3 veces al día, en esas flechitas. Ahí están los ordeños. Es la ingesta, el nivel de ingesta de las vacas en kilogramos por hora, y se le da de comer a las vacas 2 veces al día. Entonces, en la línea gris, en ese punto ahí, y en ese ahí se les da de comer. O se les da de comer entre los ordeños. Entonces, ya no le damos de comer a la hora de ordeño, sino entre los 3 horas y media después del ordeño, ahí y ahí, 3 horas y media después del ordeño. Y lo que vemos entonces no es tan obvio, pero cuando empujamos, cuando les damos el alimento más alejado del ordeño, cambia el patrón de alimentación. Ya no tenemos esa larga ingesta después del ordeño, sino que ahora la tenemos después de que se le ha dado de comer. Y vemos que las vacas consumen 1 o 1.5 veces más que cuando le dábamos en el ordeño. Al final, en cuanto a ingesta total, no vimos gran diferencia, pero lo que sí vemos es una mejora en eficiencia alimenticia en las vacas, un patrón alimenticio más saludable, por lo tanto una producción más eficiente. Entonces nosotros hemos visto que a través de los años que podemos hacer que las vacas coman más consistentemente a través del día. Nosotros logramos entonces también el rumen más saludable, un proceso digestivo más eficiente. También tenemos que estar seguros de que siempre haya comida y además, ojo, que la comida que está ahí esté accesible a las vacas. Tomé esta foto porque ven esta vaca, claro, no porque ella quería que le tomen la foto.
Ella me está mirando, preguntándose, porque ella quiere su foto. Ella no quiere que le tome foto, quiere la comida. Pero esta vaca tiene dos opciones. Las dos son malas opciones. La primera, puede quedarse ahí y esperar. Es un desperdicio de su tiempo. Las vacas deberían estar comiendo, o echadas rumiando, o ordeñando. No necesitamos vacas ahí paradas sin hacer nada. Eso es malo para sus patas y además es un uso ineficiente del tiempo de la vaca. Su otra opción es ir a echarse. Pero si ella va a echarse, pasó toda una oportunidad de comer. Y entonces eso va a disminuir su ingesta y va a tener un efecto no deseable su patrón alimenticio. Así que tenemos que estar seguros de que ese alimento esté permanentemente siendo empujado hacia las vacas, de manera de que eliminamos el riesgo de que esas vacas estén ahí paradas, perdiendo el tiempo sin tener acceso a la comida. Entonces, lo importante es hacer este empuje de la comida lo más frecuentemente posible. Ahora se puede hacer con una máquina, a mano, inclusive hay robots que lo hacen, y lo hacemos lo más frecuentemente posible. Al empujar nosotros el alimento, la idea tiene que ser que cuando nosotros empujamos el alimento, las vacas no reaccionan. Si las vacas reaccionan, significa que se han quedado mucho tiempo sin tener acceso a la comida y están hambrientas. Tenemos que evitar que la vaca esté hambrienta. Quiero resaltar un resultado rápido de un estudio que hicimos en Canadá, donde nosotros estamos correlacionando el manejo alimenticio con una vez más con el comportamiento de las vacas. Y en este estudio de 41 rebaños lecheros en Canadá, nos fijamos en cuántas veces se le empujaba la comida a las vacas, promedio de 8 veces al día. Un rango de 2 a 24 veces al día, que se les empuje el alimento. O sea, desde 2 horas al día hasta cada hora. Y lo que nosotros encontramos era que 0.1 horas por día extras de las vacas echadas por cada 2 empujes del alimento. No suena como mucho, pero a lo largo de este rango va a llegar a ser hasta 1 hora de diferencia entre el tiempo que las vacas están echadas, en comparación con las que casi no empujan el alimento con los que lo empujan mucho. Y eso es muy importante. Solamente estando seguros de que las vacas siempre tienen alimento disponible, las vacas van a tener más tiempo luego para echarse a rumiar y no estar ahí paradas esperando comida. Cuando las vacas están echadas, eso es bueno, están rumiando. Una vez más, lo podemos hacer automatizado o lo podemos hacer a mano. Lo importante es hacerlo. Lo último que quiero hablar es que las vacas tienen que ser posibles, tienen que tener la posibilidad de tener acceso a la comida cada vez que quieren, si nosotros queremos tener un buen patrón de comportamiento en las vacas. Y para eso es muy importante cuánto espacio tienen las vacas disponibles. Entonces, ¿cuál es la densidad de vacas por comedero? ¿Cuál es la densidad de vacas por corral? Les voy a enseñar ahora un video de un grupo de vacas comiendo. Y van a ver 2 vacas en el medio, la vaca 2, la número 2 y la número 8, que lo van a ver en su espalda. Y van a ver que la vaca número 8 patea a la vaca número 2 cuando están comiendo. Entonces quiero pensar hacerlos pensar que la vaca número 2, ¿qué opciones tienen? Entonces acá tienen las vacas, ahí ven el número 8 y el 2. Entonces ven como la otra la bota. Para esta vaca de acá, ¿qué opciones tiene? ¿Qué puede hacer esa vaca? Puede hacer 3 cosas en su actividad. Se puede quedar ahí parada esperando, lo cual no es una buena idea para la vaca, según lo que acabamos de conversar. No queremos que esté parada sin hacer nada. O se puede ir a echar ahí atrás. Una vez más, acaba de ser ordeñada. Vienen del ordeño, sus
sus pezones están abiertos, no queremos que se echen justo después del ordeño. Nosotros queremos que por lo menos se quede 40 o 45 minutos parada después del ordeño. Así que no es una buena opción que se vaya a echar. Y la tercera opción es que empuje una vaca y haga su espacio. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Otra vaca va a salir. No hay espacio para todas, hay comida fresca. Todas las vacas quieren ir ahorita a comer. Así que van a cambiar su patrón alimenticio, porque ya saben que si no comen ahorita, las van a empujar o se va a escoger. No van a poder conseguir lo que ellas quieren. Entonces las vacas van a comenzar a comer rápidamente. O alguna no va a comer suficiente, como la de atrás. Y esos son los riesgos que nosotros vemos, sobre todo en la época de transición, cerca del periodo de transición, es decir, las semanas justo antes del parto y las semanas justo después del parto. El riesgo de competencia con alimento son los más grandes. Y tenemos que nosotros estar seguros de que en las 2 semanas antes y las 3 después, las vacas tienen suficiente espacio en el comedero, de manera de que puedan ir a comer cuando quieran y no tener que estar compitiendo por acceso, porque cuando ellas tienen que competir por acceso, entonces vamos a ver nosotros una reducción en la ingesta de materia seca de esas vacas. Sobre todo en este periodo es muy crítico. Si las vacas disminuyen su ingesta en este periodo, no van a arrancar bien su lactancia. Van al momento de parir y tengan su parto y su inicio de lactancia, tenemos un mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Y nunca van a empezar igual, nunca van a tener la curva de lactancia que hubieran podido tener. Entonces, es sumamente importante que tengamos espacio suficiente en el comedero para las vacas, sobre todo al periodo cercano al parto. Por lo menos 75 centímetros por vaca en el comedero en este periodo. 7,5. Para estar seguros de que esas vacas tienen acceso suficiente a su alimento. Si nosotros vamos alejándonos de este tiempo crítico en las vacas, lo que vamos a encontrar con frecuencia, sobre todo en nuestra situación donde nos gusta a veces llenar mucho los corrales, es que las vacas son muy resistentes. Así que cuando llegamos a la media lactación, ya son, a pesar de que les dejamos menos espacio en el comedero, las vacas son capaces todavía de comer la misma cantidad, pero eso no significa que no tenga una consecuencia. Entonces quiero enseñarles otro estudio. Este es un estudio también en rebaños de Canadá, con un promedio de 56 centímetros por vaca, con un rango, entonces, como 60 centímetros más o menos por vaca en media lactación es un buen tamaño. Pero, ojo, eso era un rango desde 36 centímetros hasta 99 centímetros en los diferentes atos. Y cuando nosotros miramos a los resultados y el impacto que tenían en producción, lo que nosotros vimos es que por cada 10 centímetros de incremento a nivel de rebaño estaba asociado con mayor porcentaje de grasa y con células somáticas más bajas. Entonces, una vez más, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la relación? Y una vez más está relacionado con el patrón alimenticio de las vacas. Si les damos suficiente espacio, van a tener un mejor patrón alimenticio. Si les disminuimos, entonces las vacas van a comer menos, no van a comer lo suficiente y van a tener mayor riesgo de acidosis. Si es que tenemos menos espacio, también las vacas van a estar más estresadas, se van a estar golpeando la bota uno al otro y todo eso hace que se echen antes y por eso aumenta también las células somáticas. Así que una vez más tenemos que pensar en cuánto acceso tienen las vacas al alimento de manera que podamos optimizar su alimentación. Así que esto me trae al final de mi presentación un par de cosas pequeñas que quiero que ustedes se lleven a su casa, que son muy generales, pero que quiero que realmente piensen como resultado de día. Es que la forma en que las vacas comen y rumian son tan importantes como la calidad de alimento que les ponemos al frente. Y sí, el tener buenas dietas es
crítico y muy importante, pero la forma en que las vacas interactúan con ese alimento va a ser tan importante como el alimento en sí. Podemos monitorear el comportamiento de las vacas, pero asimismo es muy importante que nosotros manejemos la nutrición, la salud y la producción, y todo eso a través de su comportamiento. Y ahora algunas preguntas.